¿Qué se celebra el 21 de febrero? El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas, reconocida por la UNESCO en Colombia en el año 2010. Payumat, Maupet, pueblo Nasa. Alipunja, pueblo quichua. Mari Mari, pueblo mapuche. Eunon, pueblo vasco. Buenos días, lengua española. El Hunktehuextuseñi es una lengua ancestral usada por nuestros mayores y nuestros padres que nos transmitieron para que hoy sea considerado un patrimonio nacional y tiene un valor muy grande en el cual nosotros no debemos desvalorar, sino valorar y dar ese reconocimiento como todo un pueblo usando el Hunktehuextuseñi. ¿Por qué es importante hablar el Hunktehuextuseñi? El idioma es algo necesario y fundamental de los pueblos indígenas. Es que lo hace diferente entre muchas etnias que existen en nuestra nación. El idioma hace parte de su cultura y lo identifica de otras culturas. Por eso hablamos de que el Hunktehuextuseñi es una identidad que hace parte de la cultura y de la cotidianidad de una comunidad. ¿Para qué debemos hablar nuestro idioma? Para que nuestro idioma siga perviviendo. Nuestros Hunktehuex han mantenido ese saber, entonces a través de ella creemos que es importante seguir cuidando nuestro idioma y que a través de ella podamos seguir fortaleciendo nuestras familias. ¿Cómo fortalecemos el Hunktehuextuseñi? El Hunktehuextuseñi lo fortalecemos desde la familia, lo fortalecemos en comunidad, lo fortalecemos en los diferentes espacios e instituciones como tal. Desde ahí donde se fortalece el Hunktehuextuseñi. ¿Qué estrategias se está dinamizando para fortalecer el Hunktehuextuseñi? Se está dinamizando a nivel del plan de vida, proyecto NASA, bajo una política lingüística territorial, 5 caminos estratégicos, dentro de ello acciones a un proceso a corto y a mediano plazo. Podemos detallar rápidamente en el proceso escolarizado, las escuelas de Hunktehuextuseñi, el tema de la alfabetización, producción cultural artístico, medios de comunicación, la parte espiritual, la técnica de traducción e interpretación y la política lingüística. Mayelan misawam pishindegan. Truve mengualem nuwalemgen. Namuiwan purap isumik. Truve ves Mayelan alenrap. Namuiwam jiwam pesanamugun. Waminji ba amun. El idioma propio en las comunidades indígenas es muy importante porque es la esencia que nos hace como seres únicos y que tenemos una conexión fuerte con la naturaleza. El idioma es la herencia que los ancestros nos dejaron y que debemos replicar a cada momento. Entonces es muy importante que la tengamos viva para que no se pierdan nuestras raíces culturales. Nasanau, ñauste, nasanau, minuwa yihas. Cuesha walayu akpuchwa usa japa katei cueshungo pa Hunktehuextuseñi en wala usa ya hungo cuesha bagachiu pa pechkanume wehicha cueshfinznis yatte kuchina wehiptau japa kai cueshfinzni mantei ñausni piñi huyuhnus tauda japa kacha na embatech shimbuis adete wala wecha nustau.